Muchos se habrán sentido aludidos porque vamos justamente a ver qué pasa en el mundo legislativo. Y nuestro consultor ya está aquí, Óscar Mendoza. Óscar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, ya Qué bueno. con la conformación del final del Congreso, casi final. Oye, fíjate que es muy grato tenerte aquí porque ahora muchos que se dedican a analizar estas cosas, se llaman los primeros en haber descubierto cómo iba a quedar la Cámara de Diputados, cómo iba a quedar repartida, y yo los veo, pues sí, con respeto, siempre, ¿no? Pero pues, siempre se me hace un nudo en la garganta. Y dice, bueno, ¿qué no vieron a Óscar Mendoza y lo que hizo desde antes para explicarnos a nosotros y a todos ustedes desde sus casas cómo teníamos que ver este asunto? Y finalmente, así como nos fue avisando la cosa, quedó demostrado desde el 8, justamente el lunes 8, cuando dijiste, bueno, ¿se acuerdan que platicamos? Así está. Y así quedó y se sigue confirmando las hipótesis de cómo venía con el PRI con una mayoría, con una sólida mayoría conformada y que va a poder pasar el presidente Peña Nieto. Reformas absolutas, reformas a leyes secundarias, porque tiene mayoría absoluta dentro de la Cámara de Diputados. De hecho, va a tener más legisladores que en la actual legislatura. Ayer lo decía el presidente Peña Nieto, que esto es un reflejo de cómo va la economía y que los mexicanos deciden darle el apoyo. Lo vimos al principio, y comentábamos, o sea, entre todos comentábamos, nos preguntábamos entre todos, no creas que alguien en específico, pero decían, ¿de veras se creerán esto? O sea, ¿de veras se creerán que la gente está contenta y que verdaderamente está recibiendo dinero en su bolsillo y que por eso va la gente a votar por ellos en una especie de gratificación o premio? Y que no es más, que no existe mejor una explicación que tiene que ver más con que el PRI tuvo una excelente movilización territorial que apoyó a que su partido pudiera tener más votos y que se tradujeron más curules dentro de la Cámara de Diputados y que esto al final se va a traducir en una mayor facilidad para gobernar. ¿Te acuerdas que lo comentábamos de hace un par de semanas, que ya era difícil que existiera un periodo extraordinario? Pues hoy lo veo con una mucho menor probabilidad, porque ¿para qué pasar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados cuando tienes mayoría? La mayoría de las cosas que tienes atoradas y tu agenda legislativa pendiente tiene que ver con reformas a leyes secundarias, que son muy relevantes, pues, pero podemos esperarnos hasta septiembre para pasarlo y con toda la bola de legisladores nuevos que vienen. Entonces, es interesante esta lectura, el cómo viene y cuáles son los principales cambios en comparación con el lunes pasado. Lo que platicamos con los datos del PREP, o sea, el conteo preliminar que nos da el INE, daba un resultado bien interesante, que el PT sobrevivía gracias al voto nulo, le daba el 3.02% con el 70% de los votos computados, y cuando terminó el PREP por ahí de las 8:30 de la mañana, cuando salieron ustedes del aire, seguían manteniendo el registro. Sin embargo, con el conteo distrital, que ahí ya tienes el 100% de las casillas, nos sale que el PT no mantiene el registro. Por lo tanto, no va a tener diputados plurinominales. Eso no quiere decir que no vaya a tener legisladores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuvo 6 legisladores que fueron en coalición PRD-PT. Claro. En esa coalición PRD-PT, el acuerdo es que el PT se queda con esos legisladores. Y al día de hoy, hay que aclararlo, el PT no ha desaparecido. Aunque ya le pusieron un interventor para auditar sus cuentas y asegurarse que se va a gastar de manera transparente en lo último que queda, en lo que el Tribunal Electoral define las impugnaciones, si sí se le quita o no se le quita el registro. La realidad es que hoy sí debemos de considerar que el PT tiene 6 legisladores de mayoría relativa, más esto no quiere decir que tenga... pero el PT no va a tener ni uno solo plurinominal a como están los números. A ver, pero si ellos impugnan en el tribunal, como lo están haciendo, y finalmente el tribunal dice, pues no, ya no existes, no llegaste al 3% y ya no existes, o sea, ya no puedes existir. ¿Qué pasa con esos diputados? Eso viene una interpretación bien interesante del reglamento de Cámara de Diputados, porque un grupo parlamentario se forma por mínimamente 5 legisladores
legisladores afín a un grupo político. Y este grupo político ya no va a existir. Entonces aquí tenemos varias posibilidades. Uno, que estos 6 legisladores sean considerados como independientes. O la otra, que estos 6 legisladores digan, nos vamos con el PRD, o sea, en la coalición en la que estábamos, y hicimos el ejercicio. Y si se van estos 6 legisladores al PRD, no cambia la composición de plurinominales para el PRD. O sea, ¿Y se van a Morena? Se pueden ir a Morena también, pero... O sea, sí podrían hacerlo. Sí lo podrían si ellos hacer. 6 deciden, oye, vamos a Morena o Movimiento partido, Ciudadano. O podría pasar como lo que sucede en el Senado con Encinas, que Encinas renunció al PRD y se considera independiente, pero claramente tiene un sesgo en favor de un partido. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas ellos semanas. podrían quedar como independientes y entonces serían 7 junto con Manuel Cloutier. Pero ¿de qué te como sirve está de ser moda. independiente? No tienes prerrogativas, el reparto en comisiones se vuelve bien complicado, no tienes representación en la Junta de Coordinación Política. No solo es un tema de dinero, no vas a tener las peores comisiones y vamos a ver cuáles te tocan. No vas a tener dinero y no tienes representación en la Junta de Coordinación Política, y yo creo que es lo más importante, que es donde se logran todos los acuerdos. ¿Y a dónde se van estos diputados que el PT tenía en el PREP? Estos diputados plurinominales, ¿quién se los lleva? En el PREP nos había salido que al PT le correspondían 7 plurinominales. El que se beneficia de que el PT deje de existir en la Cámara de Diputados definitivamente es el PRI, porque el PRI se lleva 5 diputados adicionales, el Verde gana 2 y el PRD 1. Ya. Eso hace que el PRI, Verde y Nueva Alianza tengan una mayoría absoluta de lo más calmada, que van a poder aprovecharla de manera muy fácil. Con En una de esas hasta para bien. Hasta para bien, vamos a ver cómo sale. ¿Por qué al Verde? ¿Por qué al Verde? Porque es como se divide, porque el PRI tiene una sobrerepresentación, puede tener hasta cierto número de diputados. Sí. Entonces, Pero al Verde, cuando hace la nueva repartición en la fórmula de plurinominales, al Verde le corresponde 2 más y al PRD le corresponde 1 más. Y de hecho a Nueva Alianza se le quita 1. En comparación a cómo estaban los números con el PREP. Entonces sí cambia un poquito la conformación de la Cámara de Diputados. Pero el siguiente gran paso, lo que yo me di a la tarea es por dónde van a ir las impugnaciones, o sea, por dónde se viene el PT, el Humanista y todos los demás partidos, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? ¿qué es el siguiente paso lógico? Pues descargar la base de datos públicas del cómputo distrital y ponerte a analizar dónde hay inconsistencia en la base de datos. Y lo que a mí me sorprendió es que encontré inconsistencias que a mí me gustaría que los consejeros del INE nos expliquen. ¿Por qué? Porque hoy en día se están tomando decisiones con la base de datos que yo estoy consultando, la pública. Yo no sé si los consejeros electorales tienen una distinta a la que yo consulté. Déjame hacer un par de aclaraciones sobre cómo funciona el cómputo distrital y por qué, y para aclarar de dónde vienen estas dudas. Sí. Hagamos un poquito de memoria. El pasado viernes 12 de junio se concluyeron los cómputos distritales en todo el país. Y los datos que traigo son con base a esos datos y con esa base de datos pública, y que hasta ayer la consulté a las 12 de la noche y seguía siendo exactamente la misma. El 14 de junio el INE saca un comunicado donde el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, informó sobre la votación total emitida. Si yo reviso la base de datos, me dice exactamente el mismo número. Entonces, tanto los consejeros como yo estoy consultando la misma base. La misma base. El martes 16 de junio, el INE nombra a interventores para el PT y para el Partido Humanista para todo el tema de si desaparece su registro. Eso quiere decir que el INE está aceptando de facto que lo más seguro es que van a desaparecer estos partidos y hay que tomar esta medida precautoria para empezar a asegurarlos. Listos para. ¿Eso qué quiere decir de nuevo? Que con la base de datos que yo consulté y que el INE tiene, tenemos la misma información. Okay. Sin embargo, todo parece indicar que hay errores que a mí sí me preocupan como ciudadano y a todos nos deberían de estar preocupando. Uno, en la base de datos no puedo saber cuántos ciudadanos votaron. En la columna de casillas no puedo saber, viene completamente vacía, no puedo saber el número de ciudadanos que se presentaron a votar, que es distinto al número de boletas que encontramos en la casilla. Sí. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos que no meten el acta o que destruyen el acta y simplemente deberían de ser menos. Entonces es un dato importante que hoy no puedo saber. Y además que esa es información que sí existe, porque esta información está en las actas llenada por los funcionarios de casilla. Sin embargo, en la base de datos pública del conteo distrital no existe. Primer error. Segundo, boletas extraídas. No existe para todas las casillas del país. Eso también a mí me preocupa. No sabemos cuántas boletas se extrayeron de este proceso electoral.
Entonces eso también tendremos que preguntarle al INE por qué rayos en su base de datos pública no tenemos la información O completa. sea, existe ese renglón que debía estar lleno y está vacío. Para muchas casillas, para la mayoría, de hecho. Después, tengo en varias casillas más votos que lista nominal. ¿Esto qué significa? Que localicé 26 casillas donde puedo observar que hay más votos que personas registradas para votar. Estas casillas, donde identifiqué más, el que tiene mayor incidencia es en el estado de Guerrero. Las diferencias van desde un voto hasta 446 votos más no chingues. que en la lista nominal. De 1 hasta 446. Y voy a ser O sea, muy en alguna casilla hay específico. 400 votos. No, en general. Más. O sea, en varias. Hay una que puede tener una de más. Y otra O 400. O Y déjame 446. poner el ejemplo muy Máximo. específico. En la casilla B1 de la sección 887 del distrito 5 de San Luis Potosí, este es el ejemplo, porque en esta casilla fue de 844 votos, pero la lista nominal era de 398. Que alguien me explique de dónde rayos salió toda esta diferencia Ay, no de manches. 448. O sea, ¿la lista era de cuántos? La lista era de 398. O sea, lo peor que podría pasar ahí es que acudieran menos de 398. Exacto. Pero aquí el problema es que me sobran 446 votos, que alguien me explique dónde salieron. Y para ver Es si que hay mucha gente con doble Más personalidad. del doble. Pero ¿y de dónde salieron las boletas? Recordemos que por casilla llegan, Claro, si tu lista número nominal determinado. tienes Llegan el número de 398 personas, hay 398 boletas. ¿De dónde salieron? No te dicen, oye, 446? tienes 398 y ahí te dejo 200 por si Por te si hacen te falta. hacen falta. Y estas son ¿no? errores Por de si- sistema que debería estar verificando en automático el conteo distrital. O sea, ven que hubo, desde que estaban liberando los datos del conteo distrital, decía que había 106% de las casillas computadas y los consejeros tenían en pantalla 99%. Pues este tipo de errores e inconsistencia los deberíamos traer el sistema en automático. Después, boletas sobrantes. No puedo saber cuántas boletas sobraron de este proceso electoral. Porque ¿No está? No, porque al no contar con información sobre las personas que votaron, o sea, el número de ciudadanos que fueron y metieron su boleta a la urna, es complicado saber si la información sobre boletas sobrantes es correcta. ¿Cómo hice yo la aproximación? Pues resto el total de votos, o sea, el total de boletas emitidas en la urna, al número de personas en la lista nominal, Sí. y en teoría esto me debería decir el número de boletas sobrantes. ¿Estamos Sí, de acuerdo? Sí. Pues No coincide. esta aritmética solo me funcionó para 172 casillas. Eso quiere decir que tengo 147.769, donde no tengo la más remota idea cuántas son las boletas sobrantes. Manches. Y para ser más específicas, tengo 446 casillas donde, la información sobre el cómputo distrital me dice que hay 0 boletas sobrantes y que los votos no suman el 100% de la lista nominal. Es decir, que no votaron todos los que ¿Dónde estaban están? registrados en esa sección. Por lo que debieron de sobrar esas boletas. Claro. Díganme dónde están y voy a ser bien específico para que no digan que estamos choreando. Me voy por la casilla C2 de la sección 192 del Distrito 3 de Baja California, en donde hay una lista de 654 personas. Y solamente votaron 169. Pero en la columna de la base de datos pública del conteo distrital me dicen que sobró una boleta. Ay, cabrón. ¿Dónde están las demás boletas? Ahora sí que alguien me explique dónde rayos están desapareciendo estas boletas. Porque, y lo que le quisiera preguntar a los consejeros de manera directa en el INE, ¿por qué hay inconsistencias en estas boletas sobrantes? Y me voy por el último, y porque encontré bastantes errores más. Hoy la Legipe nos dice que máximo por casilla votan 750 personas. ¿Estamos todos de acuerdo? Si hay más de 750 personas, abro una casilla contigua. Sí. Pero encontré 48 casillas con más de 750 votos. Por ejemplo, la sección B1, la casilla B1 de la sección 423 del Distrito 9 de Nuevo León, se especifica que tiene una lista nominal de 1,022 electores. ¿De dónde rayos salieron estos votantes extras? Esta lista nominal adicional. Y con lo que me gustaría cerrar, no estoy hablando que esto sea justificación suficiente para anular una elección, ni creo que sea un complot, pero lo que sí creo es que hay inconsistencia en el sistema y que el INE lo debería estar afrontando públicamente. A mí lo que me preocupa es que el INE está tomando decisiones con una supuesta base de datos que yo también tengo, a menos de que ellos tengan una distinta.
El INE está tomando decisiones y a mí me hace dudar. El PT, que es el que realmente se quedó en la rayita, le faltaron centésimas. Para ser más exactos, le faltaron alrededor de 3,000 votos para mantener el registro. ¿Estas inconsistencias le podrían dar el registro al PT? Pues hoy no lo sé, porque hoy sí me hace dudar porque son muy poquitos votos. Segundo, a mí me gustaría hacerle una pregunta directa a los consejeros. ¿Los datos que yo tengo son correctos? ¿Piensan corregir estos datos? Porque yo lo bajé de la base de datos pública. Segundo, ¿hay alguna razón para detectar estas inconsistencias? Y lo último, con lo que me gustaría cerrar, ¿por qué los partidos políticos no conocen estas inconsistencias? Oye, Fernando, este segmento de Óscar Mendoza, ¿se lo podrías mandar directamente a Lorenzo? Para que nos contesten ellos todas las preguntas que nos acaba de decir, basado en todo lo que estudió y revisó Óscar Mendoza. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias. Y vamos a mandar todo este segmento al INE para que nos lo contesten. Gracias, señora. placer, gracias. Ya están dando conferencias. Desde luego. Mañana a las 6:30 estaremos con ustedes sin remedio, lo quieran o no, aquí por Foro TV. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!